Ha habido un nuevo mensaje secreto enviado a Trump y no de un amigo, no de un aliado de Irán. En este momento, hoy, mientras ves este video, el Cuerpo de Guardias Revolucionarios de Irán dice que atacó 2 buques en el estrecho de Hormuz. Un tercer buque también fue reportado como objetivo de la IRGC y ahora está deshabilitado frente a la costa de Irán, según medios iraníes. Ese es el mensaje. Esa es la señal. Irán le está diciendo a Trump: no vendremos a tu mesa de negociación hasta que levantes el bloqueo, y estamos dispuestos a escalar. La administración estaba lidiando con un dilema: silencio virtual de los iraníes. En los días previos, Estados Unidos había enviado a Irán una lista de puntos amplios del acuerdo que querían que los iraníes aceptaran antes de la próxima ronda de conversaciones. Pero días habían pasado sin que Estados Unidos recibiera una respuesta, despertando sospechas sobre cuánto Vance y otros podrían lograr yendo a Pakistán para conversaciones planeadas en persona. Ese silencio, ese es el mensaje secreto. La estrategia de Irán es no decir nada públicamente, luego actuar violentamente en el estrecho. Confiscaciones, disparos a buques cisterna, amenazas al transporte comercial. Esa es su táctica de negociación y Trump está furioso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní Emiai dijo que la vacilación de Tan sobre participar en negociaciones fue por mensajes contradictorios, comportamientos contradictorios y acciones inaceptables del lado estadounidense. El presidente iraní Masoud Pezeshkian en una declaración ilustró cómo la enemistad histórica de larga data entre los dos lados inevitablemente se llevará a cualquier negociación adicional. La desconfianza histórica profunda en Irán hacia la conducta del gobierno de EU persiste, mientras que señales poco constructivas y contradictorias de funcionarios estadounidenses llevan un mensaje amargo. Buscan la rendición de Irán. Los iraníes no se someten a la fuerza. Esa es una respuesta pública directa del presidente de Irán al presidente de Estados Unidos. Pero el mensaje real, el secreto, es el que fue entregado no a través de palabras, sino a través de acciones en el estrecho de Hormuz. Buques confiscados, buques bajo fuego, buques deshabilitados y un rechazo categórico a presentarse en la mesa de negociación en Pakistán. Ahora, quédate conmigo porque lo que voy a mostrarte es la historia completa de cómo llegamos aquí. Lo que ambos lados realmente quieren, cómo se ven los canales secretos, quiénes son los verdaderos actores clave en esta negociación, y críticamente qué significa esto para ti como inversionista, como consumidor y como alguien que paga gasolina, compra alimentos y tiene dinero en el mercado de valores. Hay mucho que desempacar aquí y más adelante en este video voy a darte cosas específicas y accionables que puedes hacer para proteger tu dinero a través de esta crisis. Así que vamos a ello. Déjame establecer el escenario. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña militar conjunta contra Irán. Los objetivos declarados eran claros: prevenir que Irán obtenga armas nucleares, destruir su programa de misiles y, aunque menos oficialmente, crear condiciones para el cambio de régimen. Trump fue preguntado 2 semanas antes de que comenzara la guerra si deseaba un derrocamiento del gobierno en Trump. Dijo que parece que eso sería lo mejor que podría pasar. La guerra escaló rápidamente. Hubo ataques en Tan después del asesinato de Cam y otros múltiples líderes iraníes senior. Trump afirmó que la guerra de Estados Unidos-Israel había efectivamente traído un cambio de régimen, afirmando que las capas de liderazgo clave fueron diezmadas.
pero expertos disputaron las afirmaciones de Trump, diciendo que el gobierno estaba muy intacto, si no más fuerte. Aquí está lo que sucedió después, y esto es lo que hace que todo este conflicto sea tan peligroso. Irán respondió no lanzando un contraataque convencional contra bases militares estadounidenses, aunque hubo cargas de misiles balísticos, incluyendo una que golpeó Tel Aviv, sino haciendo algo mucho más económicamente devastador. Irán cerró el estrecho de Hormuz. Ahora, déjame explicar qué es el estrecho de Hormuz para cualquiera que no lo sepa, porque este es el elemento de geografía más importante en la economía global en este momento. El estrecho de Hormuz tiene 34 kilómetros, aproximadamente 21 millas de ancho en su punto más estrecho. Sus dos carriles marítimos unidireccionales facilitan el tránsito de alrededor de 20 millones de barriles de petróleo por día, representando aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo marino, principalmente de productores como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Qatar. En 2024, se estimó que el 84% de los envíos de petróleo crudo y condensado a través del estrecho tenían como destino mercados asiáticos, con China recibiendo un tercio de su petróleo a través del estrecho. Así que cuando digo que Irán cerró el estrecho, estoy diciendo que Irán tomó un punto de estrangulamiento a través del cual fluye 0.5 del petróleo mundial y lo cerró. Sembraron minas, desplegaron cañoneras, amenazaron al transporte comercial. Irán comenzó a controlar el tráfico a través del estrecho y cobró peajes de más de 1 millón por barco. Este es el apalancamiento de Irán. Esta es su opción nuclear, no una bomba, sino un arma económica, y es devastadora. Déjame mostrarte qué hizo esto a los mercados globales, porque aquí es donde la goma toca el camino para la gente corriente. Los precios del petróleo Brent subieron un 63% solo en marzo, la mayor ganancia mensual desde 1988. El contrato de referencia global Brent cerró a por barril en un momento, y el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos pasó 4 veces por primera vez desde 2022, cuando un buque cisterna cargado de petróleo fue golpeado por un ataque iraní frente a Dubái, con el control de Trans sobre la crucial ruta comercial del estrecho de Hormuz, provocando una crisis económica global que ya ha enviado los precios de la energía por las nubes. Ahora, a partir de hoy, los futuros del Brent de referencia internacional se negociaron en 99,3 $BOR por barril, mientras que los futuros de Texas Intermediate Occidental de EEUU se negociaron en 99,3 $BORs. Piensa en eso por un segundo. Petróleo a 98 $BOR barril. Eso afecta todo. Precios de gasolina, costos de envío, precios de boletos aéreos, precios de comestibles, porque los alimentos se transportan en camión y se envían alrededor del mundo usando combustible. Costos de calefacción, costos de fabricación, todo. El FMI ya ha revisado el crecimiento global de 2026 a 3.1%, nombrando el conflicto de Irán como el conductor principal. Los economistas de Goldman Sachs han aumentado su pronóstico de inflación del PCE de octubre de 2026 en un punto porcentual completo, a 3.1%, y redujeron su pronóstico de crecimiento del PIB de 2026 en medio punto a 2%, una consecuencia directa de los precios más altos del petróleo. La guerra y el bloqueo de la recta continúan agitando los mercados globales, con la industria aeromonas particularmente golpeada. La aerolínea alemana Lufthansa
Dijo que debido a que el precio del combustible de aviación se había duplicado desde el comienzo de la guerra, estaba cortando 20,000 vuelos hasta octubre. United Airlines también ha sido impactada con Reuters reportando que el transportista había pronosticado ganancias del segundo trimestre y año completo por debajo de las estimaciones de Wall Street. Esta no es una crisis geopolítica abstracta sucediendo al otro lado del mundo. Esta es una crisis en tu billetera. Y aquí está la cosa que Trump mismo admitió casi accidentalmente. Le dijo a CNBC: quedé sorprendido. Pensé que bajaría mucho más y pensé que el petróleo sería mucho más alto. Y estoy muy feliz de decir que no lo fue. Sugirió que el petróleo podría o debería realmente ser el doble de caro. Si me hubieran dicho que el petróleo está en 90 en lugar de 200 por barril, quedaría francamente sorprendido. En otras palabras, el presidente de Estados Unidos acaba de decirte que en su propia estimación, la guerra podría haber llevado el petróleo a 200 por barril y consideró 90 como un homo como un homo
Eso debe decirte cuán altas son las apuestas. Ahora, déjame recorrerte el proceso de negociación, porque aquí es donde el mensaje secreto realmente comienza a tomar forma. El primer intento de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sucedió hace mucho el 6 de febrero de 2026. Estados Unidos e Irán celebraron conversaciones indirectas en Mascate, Omán, mediadas por el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Bad bin Hamad al-Busidi. Esas conversaciones no llevaron a nada. El secretario de Estado Marco Rubio dijo: "No estoy seguro de que puedas llegar a un acuerdo con estos tipos". Y el vicepresidente J.D. Vance expresó frustración por el hecho de que el líder supremo que dirigía el país no participó en las negociaciones. Luego, el 1 de marzo, Trump afirmó que los líderes iraníes querían reanudar las negociaciones y que él había estado de acuerdo. Pero Ali Larijani, secretario del Consejo Nacional de Seguridad Supremo de Irán, descartó las conversaciones. Trump luego escribió el 6 de marzo: "No habrá acuerdo con Irán excepto la rendición incondicional de la ONU". ¿Ves el patrón? Trump dice que las conversaciones están sucediendo. Irán dice que no lo están. Trump exige rendición incondicional. Irán dice que nunca se someterán y la economía de todo el mundo está en juego. Luego, a finales de marzo, algo cambió. El 23 de marzo, Trump pospuso el ultimátum que había dado sobre la reapertura del estrecho de Hormuz, citando conversaciones muy buenas y productivas con Irán.
dijo que Estados Unidos había estado hablando con una persona importante en Irán. ¿Quién fue esta persona importante? La participación de Galibá en las negociaciones es importante debido a su antigüedad y credibilidad dentro del régimen. Galibá es un ex general en el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos, un exalcalde de Trán y un estrecho asociado del nuevo líder supremo Mojtaba Kamina. Galibá jugó un papel clave en la gestión del esfuerzo bélico de Irán durante la Guerra de 12 días en junio y es visto actualmente como el funcionario civil más senior en el círculo de toma de decisiones de Irán. Entonces, las conversaciones de puerta trasera estaban sucediendo aunque Irán públicamente las negaba. La noticia de Fars afiliada a la IRGC reportó que no habían tenido lugar negociaciones. La agencia de noticias Tasnim, afiliada a la IRGC, sugirió que Estados Unidos estaba intentando sembrar división dentro de Irán, proponiéndose conversaciones secretas con solo parte de su establecimiento político. Este es un punto crítico. Hay dos hierros en la mesa de negociación. Hay la Irán política liderada por personas como Galibá y el ministro de Asuntos Exteriores iraquí, y hay la Irán militar, la IRGC, el Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos. Y esos dos hierros no siempre están de acuerdo. Voy a volver a esta fractura porque es la cosa más importante para entender por qué estas conversaciones continúan fracasando. Retén ese pensamiento. Ahora, aquí hay algo que sorprendió a mucha gente. El país que terminó mediando el alto el fuego y acogiendo las conversaciones no fue Omán, no Qatar, no Turquía. Fue Pakistán. Pakistán logró lo que otros no pudieron hacer a través de sus vínculos con geografía, religión y relaciones regionales. Tiene vínculos cercanos con estados del Golfo, incluyendo Arabia Saudita y Qatar. Comparte una frontera larga y sensible con Irán. Sus puertos se encuentran cerca de uno de los puntos de estrangulamiento de energía más críticos del mundo, el Estrecho de Hormuz, y su relación con China añade otra capa de relevancia estratégica. A diferencia de varios otros mediadores en la región, no alberga bases militares estadounidenses. Sin embargo, su poderoso jefe del ejército, Asim Munir, es el mariscal de campo favorito de Donald Trump. El enviado estadounidense Steve Witko tiene una conexión directa con el mariscal de campo general Asim Munir, jefe del ejército de Pakistán. Tienen una buena relación de trabajo y Trump mismo llamó a Munir un gran general y un gran tipo. Del lado iraní, el embajador de Irán en Pakistán, Moghadam, dijo que Thran haría conversaciones en Pakistán y en ningún otro lugar porque confiamos en Pakistán. Así que Pakistán tenía algo que ningún otro país tenía: la confianza de ambos lados simultáneamente, y Pakistán usó esa confianza para bloquear un alto el fuego el 8 de abril de 2026. El 8 de abril de 2026 Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de 2 semanas en la guerra de Irán de 2026 mediado por Pakistán. El acuerdo se suponía que incluía a Irán reabriendo el estrecho de Hormuz y ambos lados viniendo a Islamabad para conversaciones cara a cara, y lo hicieron. La primera ronda de conversaciones en Islamabad fue histórica. Fue el primer enfoque cara a cara entre Estados Unidos e Irán desde 2015, cuando la administración Obama negoció un acuerdo nuclear con Irán que fue posteriormente anulado por Trump. El equipo de negociación estadounidense de 300 miembros fue liderado por el vicepresidente J.D. Vance junto a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.
mientras que el equipo iraní de 70 miembros fue liderado por el presidente del Parlamento Muhammad Ghalibaf junto al ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi. El equipo mediador pakistaní fue liderado por el primer ministro Shehbaz Sharif, mariscal de campo Hassan Munir y viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores Ishaq Dar. Piensa en esto por un momento: 300 estadounidenses sentados frente a 70 iraníes. El vicepresidente de Estados Unidos cara a cara con el presidente del Parlamento iraní. Las primeras conversaciones directas en más de una década en Pakistán. Las conversaciones duraron 21 horas entre el 11 y 12 de abril de 2026 y consistieron en 3 rondas, siendo la primera indirecta y la segunda y tercera siendo directas. ¿Y qué pedían los dos lados? El lado de Estados Unidos. La propuesta estadounidense incluyó un fin al programa nuclear de Irán, límites en sus misiles, reapertura del estrecho de Hormuz, restricciones en el apoyo de Irán a grupos armados y alivio de sanciones para Irán. El lado iraní. Los iraníes emitieron una contrapropuesta de 5 puntos, incluyendo un fin a los ataques estadounidenses e israelíes en Irán y fuerzas proiraníes en Líbano e Irak, garantías de seguridad para prevenir futuras agresiones israelíes y estadounidenses, reparaciones de guerra y reconocimiento internacional de la soberanía iraní sobre el estrecho de Hormuz. Mira esas dos listas. Están a mundos de distancia. Estados Unidos quiere que Irán abandone su programa nuclear. Irán quiere reparaciones y soberanía sobre el estrecho de Hormuz. Estados Unidos quiere que Irán abandone sus aliados regionales como Hezbollah. Irán quiere que Estados Unidos garantice que nunca será atacado de nuevo. Las negociaciones duraron aproximadamente 21 horas y terminaron con las delegaciones estadounidenses e iraníes dejando Islamabad sin llegar a un acuerdo. Vance dijo: Trump ha rechazado aceptar los términos de Washington después de 21 horas de negociaciones. La mala noticia es que no hemos llegado a un acuerdo, y creo que eso es mala noticia para Irán mucho más que es mala noticia para Estados Unidos de América. Vance dijo a reporteros poco antes de que dejara Islamabad. Pero Irán lo vio diferente. Estados Unidos ha entendido la lógica y principios de Irán, y es hora de que decidan si pueden ganarse nuestra confianza o no, dijo Ghalibaf. Y el ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi afirmó que estaban a un paso de Anou y acusó a la delegación estadounidense de mover los postes. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? La respuesta, como con la mayoría de las negociaciones, es probablemente en algún lugar en el medio. Pero lo que sucedió después hizo todo peor. Trump explota su propio acuerdo. Esta es la parte de la historia que es casi increíble. Después de que la primera ronda de conversaciones fracasó, Estados Unidos e Irán comenzaron a tratar de establecer una segunda ronda. Los mediadores pakistaníes estaban trabajando sin parar. Había verdadero impulso. Progreso genuino fue hecho en negociaciones la semana pasada. A partir del viernes, las declaraciones optimistas de Trump de una paz inminente. Le dijo a Axios que un acuerdo se alcanzaría en un día o dos parecía plausible. Luego Trump hizo lo que Trump hace. Cuando se acercaba el fin de semana, Estados Unidos e Irán parecían estar cerrando un acuerdo para poner fin a la guerra de 7 semanas. Entonces el presidente Donald Trump hizo exactamente lo que sus asistentes han repetidamente dicho que no harían. Pareció intentar negociar a través de la prensa, publicando sobre conversaciones en curso en las redes sociales y hablando con varios reporteros por teléfono el viernes por la mañana, mientras los intermediarios pakistaníes lo actualizaban sobre conversaciones en curso.
Afirmó que Irán había aceptado un anfitrión de disposiciones que fuentes familiarizadas con las conversaciones dijeron que aún no habían sido finalizadas. También aseveró que Teherán había aceptado muchas de las demandas estadounidenses más contenciosas, incluyendo entregar el uranio enriquecido, y declaró un fin inminente a la guerra. Funcionarios iraníes externamente rechazaron muchas de esas afirmaciones y negaron que estuvieran preparándose para otra ronda de conversaciones, hundiendo rápidamente el optimismo creciente para un acuerdo. Y luego empeoró. El ministro de Asuntos Exteriores iraní Abbas Araghchi acaba de declarar el estrecho completamente abierto. Pero dentro de horas de que Iraqi pronunciara el estrecho abierto, el cuerpo de guardias revolucionarios islámicos disparó sobre buques cisterna intentando cruzarlo, citando la falta de disposición de Trump de levantar su propio bloqueo. Aquí es donde la fractura dentro de Irán se vuelve crítica. Los funcionarios estadounidenses lo vieron como evidencia de una división entre el equipo de negociación liderado por Galibá y los líderes militares de la IRGC. Pensábamos que estaban negociando con la gente correcta. Habían alcanzado el cóctel de lo que habían acordado. Lo que podría anunciarse, dijo un funcionario de la administración senior. Pero lo que sucedió es que el equipo iraní volvió y la IRGC y esa clase de personas dijeron, oh, no, ustedes no hablan por nosotros. Un segundo funcionario estadounidense le dijo a Axios, no estamos seguros de quién está a cargo y tampoco lo están. Eso es aterrador. Cuando ambos lados de un conflicto no saben quién está realmente tomando decisiones del otro lado, el riesgo de un error de cálculo catastrófico se dispara. El bloqueo, el arma económica de América. Ahora, déjame explicar el bloqueo estadounidense, porque esta es la otra mitad de la historia del mensaje secreto. Irán cerró el estrecho. En represalia, Estados Unidos impuso su propio bloqueo. El 12 de abril, J.D. Vance anunció que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán habían fracasado. Posteriormente, Trump declaró un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Hormuz, anunciando que la Marina estadounidense impedirá que los buques entren o salgan del estrecho e interceptará buques que hayan pagado peajes a Irán. El almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central estadounidense, dijo que el bloqueo ha sido completamente implementado. Las fuerzas estadounidenses han detenido completamente el comercio económico entrando y saliendo de Irán por mar. La Marina estadounidense ha hecho retroceder 27 buques intentando entrar o salir de puertos iraníes desde que comenzó el bloqueo, y el impacto económico en Irán ha sido severo. Trump publicó en Truth Social: Irán se está derrumbando financieramente. Quieren que el estrecho de Hormuz se abra inmediatamente, muriendo de hambre por dinero, perdiendo $500 millones por día. Militares y policías se quejando de que no están recibiendo. Eso es, la secretaria del Tesoro Scott Bessent dijo que en cuestión de días, el almacenamiento de la isla Karg se llenará y los frágiles pozos petroleros iraníes se apagarán, limitando directamente el comercio marítimo de Irán, dirigiéndose directamente a las principales líneas de ingresos del régimen. Ahora, déjame desglosar qué significa eso. La isla Kar es donde se envía el 90% de las exportaciones de petróleo crudo de Irán. Si el almacenamiento allí se llena, Irán tiene que apagar sus pozos, lo que significa detener físicamente la producción de petróleo. Apagar pozos petroleros es caro y dañino. Puede reducir permanentemente la capacidad de esos pozos. Así que el bloqueo no es solo lastimar los ingresos de Irán hoy,
podría estar dañando su capacidad de producción de petróleo durante años por venir. Esto es lo que Estados Unidos está haciendo, exprimiendo a Irán económicamente mientras mantiene un alto el fuego militarmente. El mensaje desde Washington es: no te bombardearemos en este momento, pero sofocaremos tu economía hasta que vengas a la mesa en nuestros términos. La respuesta de Irán, el mensaje secreto, sin palabras, sin comunicación diplomática oficial, solo confiscando buques, solo disparando a buques cisterna, solo negándose a presentarse en Islamabad. Las contradicciones que están matando el trato. Aquí está lo que hace que esta situación sea tan únicamente peligrosa. Ambos lados están enviando señales contradictorias, y esas contradicciones están previniendo un trato. Del lado estadounidense, las contradicciones son casi cómicas. El comentario correr de Trump ha añadido a la confusión mientras oscila entre amenazas, optimismo y deshonestidad. Mientras sus negociadores ofrecían 20.000 millones en fondos congelados para la existencia de uranio de Irán y discutían una moratoria temporal en el enriquecimiento, Trump falsamente dijo a varios reporteros que Irán había aceptado renunciar a la existencia y al enriquecimiento, sin fondos congelados necesarios. En un punto, Trump dijo a los autores que el vicepresidente J.D. Vance no participaría en esta ronda de conversaciones. Simultáneamente, dos funcionarios senior, el embajador ante la ONU Mike Waltz y el secretario de Energía Chris Wright, aparecieron en televisión. Televen Tele aparecieron, aparecer, por favor, calor. Resultó que estaban en lo correcto y Trump estaba equivocado. En medio de sus proclamaciones de que un acuerdo estaba cerca, Trump también salpicó amenazas de destruir puentes y plantas de energía de Irán. Imagina que estés sentado en la mesa opuesta de alguien que le dice a la prensa que acordaste cosas que no acordaste, luego amenaza bombar tus puentes, luego dice que quiere paz, luego dice que va a enviar una delegación, luego dice que no lo va a, luego dice que la delegación está en el aire, luego no lo está. ¿Cómo responderías? La respuesta de Irán ha sido exactamente lo que esperarías: desafío. Ghalibaf acusó a Washington de enviar señales mixtas, diciendo: el enemigo públicamente envía mensajes de negociación y diálogo y en secreto planifica un ataque terrestre. Del lado iraní, las contradicciones vienen de la fractura interna que mencioné. El liderazgo político, Ghalibaf, Araghchi, presidente Pezeshkian han mostrado disposición de hablar. Pezeshkian dijo que hay voluntad de poner fin al conflicto siempre que se cumplan ciertas condiciones, especialmente una garantía de que Irán no será atacado de nuevo. Pero la IRGC, los militares, ha consistentemente socavado esas señales diplomáticas. La IRGC dijo que el estrecho no será abierto a los enemigos de esta nación. Y cada vez que el lado político señala apertura, la IRGC dispara sobre buques o confisca buques cisterna. En la Casa Blanca, los asistentes principales de Trump creen que una razón principal por la que no escucharon fue fracturas dentro del liderazgo iraní actual. El sentido de la administración es que los iraníes no tienen consenso sobre su posición o cuánto empoderar a los negociadores sobre enriquecimiento de uranio, y la existencia actual de uranio enriquecido del país, un punto de fricción importante en las conversaciones de paz, la extensión del alto el fuego, un salvavidas o una trampa. Ahora llegamos a hoy. El presidente Donald Trump dice que extenderá un alto el fuego con Irán
hasta que Irán presente una propuesta para terminar el conflicto permanentemente. Trump anunció una extensión del alto el fuego con Irán, diciendo que el militar estadounidense se abstendrá de su ataque planeado para permitir más tiempo para que Trump presente una propuesta. El movimiento viene a solicitud de mediadores pakistaníes. La tregua estaba prevista que expirara el miércoles. Trump dijo: he ordenado por lo tanto a nuestros militares que continúen el bloqueo y en todos los otros aspectos permanezcan listos y capaces, y por lo tanto extenderé el alto el fuego hasta tal momento que su propuesta sea presentada, y las discusiones sean concluidas de una forma u otra. Pero aquí está el problema clave. Una extensión sin una fecha de finalización elimina la presión sobre Irán y podría permitir a Tehran arrastrar las conversaciones, algo que los asesores han advertido a Trump en conversaciones privadas. Y la respuesta de Irán a la extensión. La extensión del alto el fuego de Trump no significa nada, dijo Mahi Mohammad, asesor del presidente del Parlamento iraní Galibov. El lado perdedor no puede dictar términos. La continuación del asedio no es diferente del bombardeo y debe ser enfrentada con una respuesta militar. Así que déjame asegurarme de que entiendes lo que acaba de suceder. Trump extendió el alto el fuego. Irán dijo que no significa nada. Irán luego confiscó 2 buques. Y la segunda ronda de conversaciones que se suponía que sucedería, el viaje esperado de Vance a Islamabad para liderar la segunda ronda, fue cancelado. El mensaje secreto de Irán es ahora cristal claro. Es un mensaje de 3 partes. 1. No negociaremos mientras bloquees nuestros puertos. 2. Si intentas exprimirnos, exprimiremos toda la economía global a través del estrecho. 3. Nosotros controlamos la línea de tiempo, no tú. La cuestión nuclear. Ahora, déjame abordar al elefante en la habitación, el programa nuclear de Irán. Este es el problema central. Todo lo demás, el estrecho, el bloqueo, la guerra misma, todo se remonta a la pregunta de si Irán sí o no desarrollará un arma nuclear. El vicepresidente Vance dijo que la primera ronda de conversaciones del alto el fuego se rompió porque Irán no se comprometería a renunciar a un arma nuclear. El simple hecho es que necesitamos ver un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear y no buscarán las herramientas que les permitirían lograr rápidamente un arma nuclear. Lo que Estados Unidos quiere es lo que llaman el modelo de Libia. Israel apoyó el desarmamento de los establecimientos de energía atómica iraní, siguiendo un modelo de Libia como el del desarmamiento de Libia. En ese modelo, un país renuncia a toda capacidad nuclear a cambio de relaciones normalizadas y alivio de sanciones. Libia hizo esto en 2003 y luego en 2011. Los rebeldes respaldados por la OTAN derrocaron y mataron a Muammar Gaddafi. Así que puedes entender por qué Irán mira el modelo de Libia y dice absolutamente no. Renunciar a tu programa nuclear es en la vista de Irán una sentencia de muerte. A pesar de las afirmaciones de Trump, en ningún momento los iraníes han acordado renunciar al enriquecimiento permanentemente. El rango, según un funcionario estadounidense, es en algún lugar entre no construiremos un arma nuclear a no enriqueceremos en nuestro país a no tocaremos en.